En inglés hay un refrán que dice, "The writing is on the wall." ¿Cuántos hablan inglés aquí? Si usted no habla inglés, el semestre que viene regístrese para nuestra clase de... No este semestre porque no tenemos cupo. The writing is on the wall, lo cual lo podemos traducir literalmente como lo escrito está en la pared. Y significa que lo que va a suceder ya se puede ver de antemano. Ya sabemos lo que va a suceder. Y el refrán se basa en una historia en el libro de Daniel, la cual vamos a ver hoy. Y esa historia, una vez más, demuestra algo que hemos mencionado ya varias veces estudiando este libro de Daniel. Y es el tema de que Dios es soberano. Diga, Dios es soberano conmigo. Dios decide, Dios decreta, el ser humano no decreta. Nosotros no somos Dios. Dios controla todas las cosas. Ahora, yo quiero repetirles, como hemos hecho antes, de que este concepto de la soberanía de Dios, el cual a veces parece algo un poquito esotérico, abstracto, ¿verdad? Difícil de entender, pero se aplica a nuestras vidas en maneras bien prácticas, yo creo, y bien relevantes, y todos los días. Ahora, quizás en medio de momentos difíciles no nos demos cuenta de que Dios está en control. Yo estoy seguro que usted tuvo un momento esta semana donde usted se descontroló o estaba en camino a descontrolarse. Sus circunstancias, su empleo, lo que sea, usted estaba al punto de perder los estribos, quizás, ¿verdad? Decimos así. Yo venía esta semana en la carretera después de dejar a mis nietos en la escuela y venía de lo más tranquilo por mi línea del medio para no correr mucho, porque la gente va para su trabajo, pero yo no, yo voy a regreso a mi casa. Y veo un carro que se me acerca a mano izquierda aquí, ¿verdad? Y se me acerca un poquito más de la cuenta. Porque uno tiene como un concepto de qué tan cerca debe estar otro carro. ¿Y qué es lo que le pasa por la mente a uno? ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Y yo, por poquito, y el carro se me acercó, y era un hermano de la iglesia que me quería saludar. Y yo dije, gracias, Señor, que no me descontrolé. Yo sé que algo le sucedió a usted esta semana, donde quizá usted dijo, y en ese momento Dios estaba en control. Quizá usted no, pero Dios sí. Oh, bueno, eso otro problema. Oremos por el hermano Leonardo y su carro. Ahora, quizás no queremos admitir o aceptar que Dios está en control. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y hacemos lo que creemos que queremos hacer. Y Dios nos ve desde el cielo y nos dice, sigue pataleando, sigue haciendo, yo sigo en control. Nuestro Dios es soberano. Lo que vemos en la Biblia y a través de la historia también es que este mundo, que tu vida, mi vida, nuestras vidas no corren desordenadamente sin rumbo y sin propósito. Dios siempre ha tenido un plan para su creación y ese plan se cumple porque Él es soberano. ¿Usted lo cree? Nosotros somos parte del plan de Dios, no del destino, no del karma, no de circunstancias. Dios tiene un plan. Y las cosas que Dios se propone hacer, Él las hace porque Él es soberano. Pero para que esta realidad se haga presente o se aplique a nuestras vidas, yo creo que tenemos que conocer un poquito mejor a Dios, ¿verdad que sí? Y la vez pasada dijimos que lo que sabemos de Dios no es para mero conocimiento, sino para aplicarlo. Así que si Dios es soberano y tú sientes que tu vida está un poquito desordenada y descontrolada, tú tienes que respirar profundamente y decir, bueno, Dios sigue en control de mi vida. Te enfermas,
te dan una mala noticia. Dios sigue en control de mi vida. Te despiden en el trabajo. Dígalo conmigo. Dios sigue en control. Pero qué difícil es a veces, ¿verdad que sí? Tenemos que aplicarlo. También dijimos que lo que sabemos de Dios es porque Él quiere llevarnos al arrepentimiento. Dios tiene un solo propósito con la humanidad y es que la humanidad lo glorifique, le dé gloria. Para tú poder glorificar a Dios como hijo, tú tienes que tener una relación con Él. Y el pecado ha dañado esa relación. Y en el plan perfecto de Dios, Dios ha hecho una provisión para eso. He's got it. Él lo tiene bajo control y envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que tú pudieses arrepentirte de tu pecado porque alguien pagó la culpa que te tocaba a ti pagar. Y por tanto, lo que Dios quiere que sepamos de Él es para llevarnos a una relación con Él. Y por último, dijimos que no es solamente conocer de Dios, es conocer a Dios. Conocerlo como verdaderos hijos de Dios. En la historia que vamos a ver hoy, nosotros vamos a notar esas mismas ideas, esos mismos conceptos otra vez. Nos vamos a dar cuenta claramente que Dios se ha revelado al ser humano en una manera visible, en una manera que se puede entender. Vamos a ver que el ser humano puede menearle el puño a Dios, puede desafiarlo, pero se va a dar cuenta que eso es inútil, que eso no prospera, que Dios tiene la última palabra y esta literalmente se ha escrito en la pared ya. Y por eso yo quiero que estudiemos el libro del capítulo 5 del libro de Daniel con esta idea. Escrito está. The writing is on the wall. Lo que Dios quiere que sepamos, ya Él lo ha dado a conocer. ¿Usted dice amén? Por eso si alguien viene por ahí con una nueva revelación, ¿qué usted hace? Falso. No hay más revelaciones. Dios no necesita decirnos más nada. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios para conocer a Dios, Él lo ha dado a conocer ya a través de Jesús, su Hijo, y a través de su palabra. Lo que Dios quiere que sepamos, escrito está. Y vamos a leer varios pasajes en el libro en el capítulo 5 del libro, y como es largo el capítulo, no lo voy a leer todo. Voy a resumir una historia que hay aquí y voy a leer los pasajes claves que tenemos que leer. Miren, cuando empieza el capítulo 5 del libro de Daniel, han pasado 23 años que terminó el capítulo 4. Yo les he dicho siempre a ustedes que nosotros leemos la Biblia como si esto fuera una cosa atrás de la otra. Entienda bien, ¿verdad? Estudie, por eso estudiamos la Biblia. Dígame amén. Ese amén fue un poquito menos fuerte que los otros. ¿Por qué? Porque es importante saber que hay 23 años que terminó el capítulo 4 y va a empezar el capítulo 5. Hay 23 años desde que Nabucodonosor, aquel gran emperador del imperio de Babilonia, pronunció aquellas palabras que vimos la otra vez, donde decía que Dios era el verdadero Dios, pero no lo aplicó a su vida. Siguió viviendo su vida como si nada fuera. Y dijimos, ¿sabes qué? Lo que conoces de Dios no es para simplemente conocer o repetir, es para aplicarlo a tu vida. Si Dios es justo, tú tienes que entender qué eso quiere decir para ti. Si Dios es santo, tú tienes que entender qué quiere decir eso para ti. Si Dios es perfecto en sus juicios, en sus decretos, tú tienes que entender y admitir y reconocer qué quiere decir eso para mí. No podemos vivir desconectados de las grandes verdades que sabemos de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Nabucodonosor había dicho, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Y al otro día siguió su vida como si nada fuera. Hermanos, nosotros hemos tenido un momento hoy lindo de adoración, ¿verdad?
Fue una alabanza que le elevamos a Dios y lo adoramos en esa alabanza. Pero ¿de qué vale eso si salimos de aquí y a los 5 minutos estamos viviendo nuestras vidas como que esto no sucedió? Y seríamos igualitos a este Nabucodonosor. Después que Nabucodonosor muere, su hijo asciende. Ese solamente dura 2 años. Viene otro hijo y lo sucede, sigue. Ese reina por 4 años. Luego otro hijo viene y aunque reina sobre el imperio, hace su residencia en una ciudad muy al sur de Babilonia. Era un rey como medio despegado de las cosas, ¿verdad? Y pone a un hijo o sobrino, no estamos seguros, como rey o como su representante en la ciudad de Babilonia, y ese hombre se llama Belsasar. La palabra Belsasar en el idioma el arameo dice que el dios Bel lo ayude. Quizás necesitaba mucha ayuda, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Y si recuerdan, a Daniel le habían puesto un nombre muy parecido, Belsasar con T, que quiere decir que Dios, que Bel, este Dios, que Bel lo ayude en su vida. Así que viene este Belsasar. Ya sabemos, han pasado 4 reyes después de Nabucodonosor, este es el cuarto, y vamos a ver cómo comienza nuestra historia. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió con ellos, vino con ellos, ¿hasta qué? Hasta emborracharse. El vino no es malo, el emborracharse, sí. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, aquí es su bisabuelo, padre ahí es como cuando uno habla de alguien que viene antes de uno, que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y sus concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ninguno son dioses, ¿verdad que no? Porque hay un solo verdadero Dios. Es el año 539 antes de Cristo. 2 historiadores griegos que no son cristianos, no eran cristianos, Heródoto y Jenofonte, recuerde esos nombres si a usted le gusta la historia, describen que esta gran fiesta era parte del calendario de fiestas de los babilonios, ¿verdad? Quizás era un año nuevo o un día de independencia, no sabemos. Era común que se hiciera esa fiesta. Pero lo que no vemos en este relato bíblico hasta el final es que afuera de la ciudad de Babilonia hay un ejército que tiene la ciudad sitiada. Hay un ejército que ha venido desde el norte, compuesto de 2 grandes reinos, los medos y los persas. Le ganaron una batalla al que era el verdadero rey y ese huyó. Y Belsasar está con 1000 de sus nobles, con sus esposas y las concubinas. Yo no sé cómo es ese grupo, porque imagínense esposa y concubina en el mismo cuarto. Yo no sé cómo pasó allí. Él está emborrachándose desenfrenadamente justo antes de que le llegue su fin. Y yo me puse a pensar y me di cuenta que saben que el ser humano cree que puede vivir su vida ignorando el futuro. El ser humano cree que puede vivir su vida ignorando el futuro. Si tomamos un momentito para analizar el mundo en el cual vivimos, yo creo que vamos a notar que nuestros vecinos, nuestros amigos, quizás nosotros mismos vivimos de un día a otro, ¿verdad que sí? Sin pensar mucho en lo que ha de ser de nuestra existencia futura. Pensamos que tenemos lo que tenemos que hacer la próxima semana. Quizás planificamos las vacaciones que tenemos por venir. Quizás hay un cumpleaños en nuestra familia que tenemos que celebrarlo.
Quizá la mayoría no piensa mucho más allá de que tenemos que ir mañana a nuestro empleo y ya yo les dañé el día, ¿verdad que sí? Porque mañana. O algunos están pensando, ¿qué es lo que yo voy a almorzar cuando el pastor termine? Están mirando su reloj. Belsasar estaba celebrando, pareciera ser, sin una preocupación en la vida. Y su enemigo estaba a la puerta. Quizá estaba confiado en las defensas de su ciudad. Babilonia tenía un muro de 25 pies de altura y 40 pies de ancho alrededor. Babilonia tenía suficiente comida para durar un año sitiada. Y por el mismo centro de la ciudad de Babilonia corría el río Éufrates. Así que tenían agua. Quizás él confió en lo que él podía hacer y tenía a su mano. Y quizás por eso algunos de nosotros ignoramos el futuro. Porque estamos pensando, pues yo tengo mi 401k, ¿verdad? No confíen en el seguro social porque van a pasar hambre. Pero quizás, bueno, eso, quizás usted tiene un segurito por ahí o como muchos de nosotros los dominicanos nos vamos a ir de retirada a la República Dominicana porque allá se puede vivir con menos, ¿verdad, dominicanos? Yo no sé. Él estaba celebrando como si nada. Confiaba en su ciudad, en las murallas, en lo que él tenía, en su ejército. Mi querido amigo que estás aquí, déjame decirte que tomamos decisiones a veces que determinan lo que va a suceder en nuestro futuro y Dios lo ha escrito ya. Está escrito ya. Así que puede ser que tú creas en el Señor Jesucristo y eras salvo de la muerte eterna, o es posible que tú estés aquí hoy rechazando el mensaje de salvación y Dios ha escrito ya en la pared cuál es la consecuencia. No seamos así, hermanos, no vivamos, amigos, no vivamos nuestra vida como si no hay un futuro. Hay un futuro que viene y está, dígalo conmigo, escrito ya. Hoy, querido oyente, es el día de salvación. No vivas tu vida presente ignorando tu inevitable futuro. ¿Y qué de nosotros que decimos que ya hemos aceptado a Jesús como el Señor, verdad? Porque quizá algunos de ustedes están diciendo, pastor, predíquele, dele duro a eso que no, pero nosotros también tenemos que vivir nuestras vidas. La vida presente que tenemos, no podemos vivirla ignorando la sabiduría, la soberanía de Dios. Tampoco podemos vivir nuestra vida presente ignorando a nuestros prójimos. Jesús no nos dijo, vengan y sean salvos y después tránquense en la iglesia y olvídense del mundo. Cuando vemos la gente allá afuera, pensamos y vemos que sufren o mueren sin Cristo, decimos, eso es lo que merecen. Pero nosotros también merecíamos juicio y condena, ¿verdad que sí? Y Dios en su misericordia nos alcanzó. ¿Por qué no entonces predicar el evangelio para que Dios en su misericordia alcance a otro? Quizá no nos gusta el estilo de vida que viven, que son tan diferentes a nosotros. Pero saben algo, no hay que compartir un estilo de vida para acercarse a alguien y compartir el mensaje de vida. Podemos estar con la gente sin ser parte de lo que ellos hacen. ¿Y quiénes son los que necesitan escuchar? Aquellos que todavía no han reconocido que el ser humano no puede vivir su vida ignorando que hay un futuro. El ser humano no puede, diga no puede vivir su vida ignorando el futuro. Belsasar no solo celebra su fiesta y se emborracha, sino que va un poquito más allá, según los versos que leímos. Él ordena buscar las copas que se habían traído de Jerusalén hace como 40 y pico de años ya, no, 60 años más o menos. Estaban ahí guardadas. Y él dice, yo voy a tomar en las copas que se usaban en el templo de Jehová.
Y aún para los paganos, la gente que no cree en Dios, en ese tiempo eso no se hacía. Se respetaban los utensilios de otros dioses porque ellos eran panteístas, no panteístas, politeístas. Ellos creían en todos los dioses. Pero tomar vino y emborracharse con las copas que se usaban en el servicio, en el culto de los judíos, en el templo, era una manera de Belsasar decir: yo estoy en control de las cosas. Eran artefactos santos y eso no se violaba. Pero a Belsasar no le importó. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano tiende a desafiar a Dios abiertamente. ¿Sabían ustedes eso? Nabucodonosor lo hizo Belsasar. Tomó las copas dedicadas a los ritos santos y los usó para sus propios deseos y su propio desenfrenamiento pecaminoso. Era una gran falta de respeto eso. Era un desafío abierto a Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? Lo mismo hacemos todos aquellos que decidimos ignorar los mandamientos, las promesas, las advertencias de Dios. Porque frente a lo que Dios nos ha dicho, nosotros no podemos permanecer neutrales. ¿Sabía usted eso? El ser humano no puede, digan no puede conmigo. No puede estar frente a Dios y quedarse igual. Tienes que aceptar que Dios es real en tu vida y que eso ha cambiado tu vida. Y el no hacerlo, aunque no tomes una acción, el no hacerlo es lo mismo que rechazarlo. Ignorar es lo mismo que desobedecer y ambos tienen las mismas consecuencias. Así que mis hermanos, de la misma manera que celebramos que Dios cumple sus promesas, ¿usted celebra que Dios cumple sus promesas? De la misma manera tenemos que reconocer que Dios cumple sus promesas de juicio igualmente. Entonces noten lo que sucede en la historia. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la pared blanca o sobre la parte blanca de la pared. Y mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto y las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Si yo veo una mano que empieza a escribir en esa pared allí, vamos a ver quién llega primero a la puerta. Le empezaron a temblar las rodillas. Y en la pared apareció esto: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Eso es arameo. Bueno, ahí está en hebreo. Y el hebreo se lee de allá para acá, ¿verdad que sí? Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Lo que estaba escrito ahí, ellos lo entendían. Ellos podían leer eso. Y en hebreo esa traducción casi literalmente es mina. Mina es una medida. Es una moneda de los judíos. Shekel es otra moneda, o tekel ahí en arameo. Y parsin es la mitad. Así que es como decir una libra, una onza y media onza. Eso es literalmente lo que Belsasar veía en la pared. Pero Belsasar quería saber, ¿por qué quiere decir esto? ¿Qué significaba este mensaje? Y obviamente, ¿qué hace el rey? Ordena que todos sus sabios, ya hemos visto este grupo, ¿verdad? Son sabios, astrólogos, brujos, un sinnúmero de gente ahí que supuestamente saben mucho de esto. Él los llama a todos y le dicen: díganme qué quiere decir este mensaje. Y ninguno de ellos puede darle la interpretación. Entonces entra quien parece ser la mamá de Belsasar y le dice al rey: hay uno que puede interpretar eso. Hay alguien que tiene una reputación de que interpreta sueños, que interpreta mensajes. ¿Quién es? Daniel.
Y yo quiero hacer un breve paréntesis aquí para recordarte algo. Escúchame bien. Los dones y los talentos que Dios te ha dado son irrevocables. Si Dios te ha dado un don, un talento, una habilidad para usarla aquí, no importa cuánto tiempo tú pases sin hacerlo, todavía es tuyo y todavía Dios quiere que lo uses. ¿Cuántos años habían pasado, dije yo al principio? 23 años. Que Daniel iba todos los días a su trabajo. Nadie lo llamaba. Nadie lo buscaba. Nadie le decía, Daniel, ven, dame la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar a Daniel yendo todos los días a su trabajo y ser ignorado? Quizás tú te sientes así hoy. Imagínenselo conmigo, porque es fácil leer esto. Mucho más difícil entender la situación por la que estaba pasando Daniel. Pero Dios no se había olvidado de él. Usted dice amén. Y yo te digo a ti en el día de hoy que Dios no se ha olvidado de ti tampoco. Que no importa cuántos años hayan pasado ya desde que tú no tienes ese momento donde Dios te usa, aparentemente tú tienes tu don, tu talento en el engavetado por ahí. Dios tiene un plan para tu vida. Y si te dio un don, un talento, una habilidad, Dios la va a usar. Y Daniel, cuando lo llamaron, tuvo que estar listo, ¿verdad que sí? Entonces, Daniel le da la interpretación al rey Belsasar. Este sustantivo, este nombre mina, se convierte en el verbo hebreo mená, que significa enumerado, contado. Tekel, esa palabra en su forma verbal, significa pesado o medido. Y parsin, que es el plural de Pérez, significa dividido. ¿Cuáles son las tres palabras? Enumerado, pesado y dividido. Y la raíz de la palabra Pérez, uparsin, u es i, la palabra i en hebreo, y parsin es plural, es Pérez es la palabra. Es la misma palabra que se usa para describir el imperio que está a la frente, al frente de la ciudad. Pérez es Persia en hebreo. Y yo creo que es un juego de palabras. El hebreo es así, donde hay palabras que tienen dos significados dependiendo de su contexto. Y la interpretación la vemos en los versos 26 al 28. Daniel le dice, pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene o mené, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel, su majestad, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Está hueco por dentro. Y parsin, el reino de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Los días de Belsasar habían sido ¿qué? Contados. Su vida, su carácter había sido pesado en la balanza divina y se había encontrado ¿qué? Hueco, estaba flojo y su reino se había hecho pedazos. Y Dios se lo había dado a los medos y a los persas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que Belsasar había visto todo lo que vio Nabucodonosor, a pesar de haber vivido esa experiencia viendo a su bisabuelo o su abuelo, no han pasado tantos años, a pesar de haber escuchado lo que le había sucedido, siguió viviendo su vida, desafiando a Dios abiertamente. Y Daniel se lo dijo, sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted
hijo de Nabucodonosor, acuérdense, es como nieto de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Las palabras de Dios son claras, mis hermanos. Las advertencias son claras, tan claro como fue el escribir en la pared. Si desafiamos a Dios abiertamente, vamos a sufrir el castigo que merecemos. Y déjame decirte que tus días y mis días también han sido contados. Que tú y yo hemos sido puestos en la balanza de la santidad de Dios y hemos sido encontrados huecos. Pero, diga pero conmigo. Dios tiene un plan. Y en su plan Él dice, este hombre, esta mujer ha sido encontrada falsa, floja, no pesa su carácter lo que debe pesar. Su eternidad es separada de mí, pero yo voy a proveer uno. Yo voy a proveer uno que va a resolver ese problema. Y en el plan eterno de Dios, Él manda a su Hijo Jesús a morir en una cruz para que la justicia de Jesús se nos dé a nosotros. Y cuando nos pesen en la balanza, es como si alguien estuviera pisando el peso para que yo sea, espérate, este está balanceado. Y en vez de yo ser dividido y echado a un lado, Dios me dice, ahora tú eres mi hijo, ahora tienes herencia, ahora tú tienes una vida eterna conmigo. Eso lo hace Dios a través de Jesús. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿estás desafiando a Dios abiertamente? Arrepiéntete de ese pecado, porque tiene horribles consecuencias. Y quizás no lo hacemos abiertamente, pero en una manera pasiva, por así decirlo. Estamos ignorando lo que Dios nos ha dicho. Ignorar es lo mismo que desobedecer. Y por eso yo les digo otra vez, ¿qué? Escrito está. The writing is on the wall. Vamos a leer el final de la historia. Vayan al capítulo 29. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino que iba a terminar esa noche. No puedes vivir tu vida ignorando tu futuro. Escúchame. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios. Y Darío, el persa, se apoderó del reino. Y para entonces Darío tenía 62 años. Usted dice, ¿por qué dice eso? Ese número no es una coincidencia, mis queridos. Darío es rey de los persas. 62 años nació, hace de eso, ¿verdad? Nació. Su mamá, su papá, desapercibidos de lo que Darío iba a hacer luego. Porque me adelanto a la historia. Darío va a ser el rey que le dice a los judíos, pueden regresar. Dios lo preparó. Dice el libro de Isaías que más de 150 años antes Dios había decidido que este hombre iba a hacer lo que hizo. Porque Dios está en control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios siempre, diga siempre conmigo, siempre cumple su palabra. 150 años antes de esto, Isaías lo profetizó. Isaías dijo, y el centinela gritó día tras día, Señor, estoy de pie en la torre. Cada noche permanezco en mi puesto de guardia. Ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es su mensaje: ha caído.
Ha caído Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. 150 años antes, Dios dijo que eso iba a suceder esa noche. ¿Usted alaba a Dios por eso? El profeta Jeremías, 60 años antes, dijo: ¿cómo ha sido capturada Cesac? Cesac es como decir Quisqueya en vez de República Dominicana. Es un símbolo de Babilonia. ¿Cómo ha sido conquistado el orgullo de toda la tierra? Babilonia se ha convertido en un horror para las naciones. El mar ha subido. El mar en la Biblia siempre es multitud, es un símbolo de gente. El mar ha subido contra Babilonia. Agitadas olas la han cubierto. Desoladas han quedado sus ciudades como un sequedal, como un desierto. Nadie habita allí. Nadie pasa por ese lugar. Voy a castigar al dios Bel en Babilonia, dijo Dios. Haré que vomite lo que se ha tragado. ¿Qué es lo que se había tragado? Al pueblo de Israel. Y Dios dijo: lo va a tener que vomitar. Yo los voy a... Oh, usted tiene que decir: Dios está en control. Ya no acudirán a él las naciones, ni quedará en pie el muro de Babilonia. Dios siempre cumple su palabra. The writing is on the wall. Pero si tú eres Daniel, o nosotros hoy día, esos 23 años, Daniel ha visto un rey tras otro venir. No ve la promesa de Dios. Ve que la maldad sigue creciendo. Ve que las cosas parecen que están empeorando. Ve a un rey detrás de otro que ignora a Dios. Y que los mismos historiadores seculares, esos dos que yo mencioné, hablan de este hombre como un hombre joven, pero malvado, malo. El pueblo de Israel seguía exiliado en Babilonia. Daniel pudiese haberse sentido ignorado y decir: Señor, a mi alrededor las cosas se están poniendo peor. Y yo te digo eso porque nosotros conocemos las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Diga: sí, pastor, la conocemos, aunque no la conozcan. Nosotros sabemos que Dios es bueno, sí. Sabemos que Dios es misericordioso, sí. Sabemos que Dios tiene buenos planes para nosotros, sí. Pero mañana, cuando vayamos a nuestro trabajo, parece como que a Dios se le olvidó, o a nosotros se nos olvida. Y vivimos una vida diciendo: pero esto está de mal en peor. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Esta semana nosotros celebramos o conmemoramos un acto horrible que sucedió en este país. 2001, 9 de septiembre 11. Fue un día que cambió el rumbo de este país y yo creo de todo el mundo. Las cosas al otro día no eran igual que el día anterior. Fue un acto malvado, ¿verdad que sí? De 19 hombres malvados, gobiernos y organizaciones que los sostenían y los fomentaban, malvadas. Pero ¿saben algo? No prevalecieron. No prevalecieron, no ganaron. Hicieron mucho daño, murieron mucha gente. Sigue muriendo gente a causa de las secuelas de haber respirado ese aire, los que trabajaron allí. Pero lo único que lograron fue matar gente inocente. Su plan nefario no se dio, porque Dios tiene la última palabra. Y esta semana también nosotros vimos un acto de pura maldad. Y uno mira y uno dice: ¿cómo es posible que mi nación haya llegado al punto donde no se tolera la voz de alguien que no es la mía?
que donde debe haber diálogo y discusión, lo que hay es alguien tratando de silenciar al otro, quitándole la vida. ¿A qué ha llegado el mundo? Usted no se pregunta. ¿Por qué hay tanto odio, tanta maldad? ¿Por qué tenemos que presenciar ese horrible video? Yo no lo he visto ni lo quiero ver. Esta joven, una mujer joven en un tren en Carolina del Norte, ¿verdad? Que es asesinada brutalmente por alguien que después dijo, las voces me dijeron que lo hiciera. Para el ser humano eso es locura. Nosotros sabemos qué es lo que es. ¿Por qué tenemos que escuchar la terrible noticia de que un hombre loco en Nueva York, tiene que ser loco o endemoniado en Nueva York, toca la puerta de la casa de dos ancianos? Le pide supuestamente cargar su teléfono. No le abran la puerta a nadie. Búsquese una cámara de Ring. Uno no sabe. Este hombre mató a esos dos viejitos después de torturarlos por 4 horas. ¿Por qué tenemos que vivir en un mundo? Parece que Dios estuviese perdiendo la batalla contra la maldad. No, mis queridos. En el libro de Apocalipsis se nos presenta una escena futura frente al trono de Dios, donde se dice lo siguiente. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿a qué? Vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. En otra palabra, él tiene control de lo que está pasando en la tierra. Y luego Juan describe una escena donde dice, le harán guerra al Cordero. El Cordero es Jesús, ¿verdad? Es un nombre para Jesús. Le harán guerra, pero el Cordero, ¿qué? Los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Mis hermanos, mis amigos, Jesús, el Cordero de Dios, gana. Yo tengo escrito en una de mis Biblias, no esta, encima del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, we win. Dilo conmigo, we win, dilo. Nosotros ganamos. Nabucodonosor pensó que era invencible. Belsasar se confió en sus impenetrables murallas y murió la misma noche que hizo su gran fiesta. Daniel pudo haberse sentido derrotado, ignorado, pero se dio cuenta al interpretar lo escrito en la pared que Dios siempre cumple su palabra. Dilo conmigo, Dios siempre cumple su palabra. Y está escrita en la pared. Quizás tú te preguntas, si voy a terminar, ¿dónde está mi pared? ¿A dónde está escribiendo Dios hoy? Y quizás tú dices, pastor, si yo veo una mano escribiendo en la pared, yo hago todo lo que Dios me diga. ¿Verdad que sí? ¿Sabes algo? Dios ya ha escrito. Dios ya ha dicho. Tenemos su palabra. ¿Usted dice amén? Tenemos la Biblia, la cual contiene sus mandamientos, sus promesas, sus advertencias y las sentencias para aquellos que son condenados. Pero también contiene la palabra de salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Eso está escrito ya. No necesitamos que una mano aparezca. No necesitamos que un dedo nos escriba en la pared. Tenemos a Jesús, diga Jesús. A Jesús Dios mismo, como la magna revelación divina, mucho más espectacular que una mano escribiendo con un dedo en la pared. No necesitamos que una mano aparezca y escriba en la pared, porque tenemos al Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nosotros, guiándonos a toda verdad.
Dios escribió en la pared de Belsasar. Nosotros tenemos su palabra escrita aquí. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Pero ¿saben algo? Más allá aún de eso, Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel estando ellos en Babilonia. Y es una promesa que nos vamos a apropiar a nosotros en el día de hoy, porque yo creo que es nuestra también. Está en el libro de Jeremías capítulo 31, verso 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y ¿qué? La escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán. Querido amigo, Dios quiere escribir en tu corazón. No puedes vivir tu vida ignorando el futuro. No puedes desafiar a Dios abiertamente o ignorándolo. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre cumple lo que Él promete. Y lo que Él ha dicho, mene, mene, tekel, parsi. Tú y yo hemos sido enumerados, contados, hemos sido pesados en la balanza. Y yo te digo que la única manera de no tener la tercera parte de esa sentencia, de no ser desechados, rotos, divididos, es que seamos encontrados justos, que pesemos lo mismo que Jesús en su justicia. Y hay una sola manera de que eso puede suceder. Y es si tú reconoces en el día de hoy que Jesús es el Señor y el Salvador. Y cuando tú haces eso, tú estás diciendo, yo no peso lo que tengo que pesar, estoy falto, me queda, no puedo. Y Dios te hace una oferta. Que si creyeres en tu corazón, confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero orar contigo en el día de hoy. Si tú nunca has tomado esta decisión, no salgas de aquí hoy porque ya está escrito en la pared. No salgas de aquí hoy sin aceptar la oferta que Dios te hace. Reconócelo hoy como tu Señor y tu Salvador. Di en tu mente, en tu corazón, que eres un pecador, que todos somos pecadores, lo reconocemos, pero algunos hemos sido perdonados de nuestro pecado porque le hemos pedido a Dios que lo haga. Y Dios nos ha puesto el peso de la justicia divina. Y ahora sí la balanza está donde debe estar. Señor, ayúdanos a reconocer tu soberanía, no solamente hablarla y mencionarla. Ayúdanos a vivir una vida entendiendo que damos cuentas, que rendimos cuentas, que tú tienes una balanza y tú nos pesas. Y necesitamos la justicia de Jesús aplicada a nuestras vidas para poder ser hallados dignos de ser llamados tus hijos. Ayúdanos a entender este mensaje en el día de hoy. Mené, mené, tekel uparsin. Tú has escrito en la pared. Tú quieres escribir en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a abrirlo metafóricamente para que tú escribas allí tu palabra, tu ley, tus mandamientos, tus ordenanzas y tus gloriosas promesas de salvación. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie conmigo un momentito.